Hola y bienvenida, bienvenido a este nuevo vídeo del canal para ver con otros ojos en el que hoy te voy a hablar de la diferencia entre poner límites y crear fronteras. Y de paso que puedas también hacer una pequeña reflexión sobre qué tal se te da poner límites y también recibirlos. Antes de seguir, presentarme, mi nombre es Aitziber, soy terapeuta sistémica y me dedico a acompañar a personas tanto de manera presencial como online. Tienes más información en la descripción. Y sin alargarme más, te explico que traigo este tema porque hay una línea muy fina entre poner un límite y crear una frontera. Cuando a nivel emocional, en psicología, hablamos de los límites en una relación, nos referimos a expresar qué es lo que quieres, qué es lo que deseas, cuál es tu necesidad, lo que sí quieres y lo que no quieres. De manera que al expresarlo, lo que haces es poner una línea, es esto sí, esto no. Y eso es una línea, un límite. La piel, por ejemplo, tu piel es un límite que diferencia lo que hay adentro de ti con lo que hay afuera de ti. Y esto se define porque vas definiendo lo que tú quieres, cuáles son tus valores, qué es lo que necesitas. Hay algo que te define como persona y la piel, de manera física, lo que hace es distinguir lo que hay afuera de lo que hay adentro. Y lo que hay dentro no puede estar vacío, porque si estuviera vacío esta piel no existiría. Es como un límite, una vez más, entre lo que hay dentro y lo que hay fuera. ¿Qué pasa? Que si no defines lo que quieres, si no defines tus valores, tus deseos, hay un vacío, no hay nada que te defina por dentro y por tanto no hay un límite que te diferencie a ti de lo que hay afuera, lo que diferencie lo que eres tú de lo que es la otra persona. Lo que ocurre muchísimas veces cuando no se pone el límite suele ocurrir cuando una de las personas tiene dificultad para a veces expresar lo que quiere o tiene mucha tendencia a complacer, a depender, a agradar a la otra persona, de manera que deja en un segundo plano sus propias necesidades. Me gusta recordar una y otra vez que la personalidad o el ego o estos mecanismos con los que funcionamos son creados por un motivo. Eres así por algo y es algo que se puede cambiar. Si hay partes de ti que no te gustan, se pueden cambiar, pero lo primerísimo de todo es hacer la reflexión y preguntarte cómo eres en la relación, si defines, si eres capaz de nombrar tus deseos y compartírselos a la otra persona. ¿Qué pasa? Que cuando somos un poco torpes, ¿no? En poner límites. Es como cuando aprendemos a hacer las cosas por primera vez. Bueno, pues igual que cuando aprendiste a caminar, la primera vez quizás eras un poco torpe y te tropezabas al caminar, luego ya has aprendido y caminas perfectamente. Pero en esa torpeza, a veces en lugar de poner límites, lo que hacemos es crear una frontera, porque como no hay una práctica, como no hay una costumbre, una asiduidad, una facilidad para comunicar lo que se quiere, lo que se necesita, lo que ocurre muchas veces es que en lugar de crear y poner un límite, lo que se hace es crear una frontera. ¿Cuál es la diferencia? El límite, a veces pensamos en esta torpeza que es algo que hay que poner hacia afuera, es como yo le pongo un límite a la otra persona, pero esto no funciona así. El límite es algo que delimita lo que eres tú de lo que es la otra persona. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando necesitamos poner una frontera, un muro muy grueso para que la otra persona no cruce y no entre, lo que está ocurriendo en realidad es que hay un vacío, hay una inseguridad y en lugar de expresar y comunicar a la otra persona lo que quieres, lo que necesitas, lo que te gusta y lo que no te gusta o lo que no te ha gustado, lo que necesitas es protegerte para que nadie cruce y nadie te haga daño. No sé si ves la diferencia, porque el límite es en realidad una capa muy fina. Es, mira, pues yo llego hasta aquí y ya está. Y es la otra persona por un lado y tú por otro. Esto si fuera en una relación, ¿sí? De a dos. Pero en cambio la frontera es un vocabulario de guerra. Cuando creamos fronteras y muros gruesos, lo que hacemos es crear un enemigo afuera y tratar a la otra persona como si fuera alguien peligroso, alguien que nos va a dañar, alguien de que no nos fiamos. Y en esa sensación de desprotección, lo que creamos es una frontera para salvaguardarnos, para protegernos, ¿sí? Entonces, la diferencia entre poner un límite y crear una frontera es la diferencia entre
mm, relacionarte desde el amor o relacionarte desde el miedo. Cuando te relacionas desde el amor, te tienes en cuenta a ti y tienes en cuenta a la otra persona. Ves a la otra persona con sus luces y sus sombras y te ves a ti con tus luces y tus sombras. Y hay una aceptación. En cambio, cuando nos relacionamos desde el miedo, si te relacionas desde el miedo es porque ¿a qué hay miedo? A veces hay miedo a ser vulnerable, a que nos hagan daño, a que, bueno, hay quizás una historia anterior de, bueno, que ha dolido, que ha generado un malestar y a veces el simple hecho de tener miedo a que se repita una historia anterior lo que hace es que a la nueva persona que tenemos enfrente nos cuidamos, nos protegemos de que no nos haga lo mismo. Pero en realidad eso no es amor. Eso es, pues bueno, es una tentativa, es un mecanismo para no entregarnos del todo al amor, entregarnos del todo a la confianza y protegernos para que no vuelva a ocurrir. Cuando es súper importante que recuerdes que cada historia es diferente. Y si se te repiten tipos de personas o tipos de relaciones o reconoces patrones en tus relaciones, es porque quizás de manera inconsciente es algo que tú estás buscando. No es algo consciente, no es algo que quieras, pero la parte inconsciente, si no la haces consciente, va a dirigir tus elecciones, va a dirigir tu vida, va a elegir por ti tus relaciones. Entonces, si hay algo que se repite, reflexiona y párate a pensar, ¿hay un beneficio oculto que estás logrando con este tipo de personas en las que quizás no puedes confiar, de las que tienes miedo, de las que, bueno, aquí cada tema es personal y cada persona deberá hacer la reflexión al respecto. Igual que te decía de la diferencia entre poner límites y crear fronteras, es amor versus miedo, es lo mismo de lo que te decía, es el amor, el límite, la confianza versus el miedo, la frontera y la protección. Si tú confías en la otra persona, puedes permitirte sentirte vulnerable y eres consciente de que quizás tienes miedo, quizás hay un estado de vulnerabilidad y también confías en la otra persona, porque cuando no hay un permiso para amar, cuando no hay un permiso para confiar, lo que necesitas es protegerte, controlar todo lo que hay afuera. Y esto lo que hace es que al poner una frontera hacia afuera, no dejas que entre el dolor, o intentas al menos, ¿no? Protegerte de que no entre el dolor, de que no entre las mentiras, bueno, de alguna manera controlar la relación, cuando las relaciones y las personas no se controlan, pero hay un intento de control y lo que ocurre a la vez es que no dejas que entre el amor, porque no puedes elegir esto entra y esto no entra, entra lo que me interesa y lo otro no. O lo coges todo y en una relación se despiertan muchísimos miedos, se despiertan heridas, se despiertan la vida, sí, muchísimas emociones. Y tener miedo a vivenciar todo esto es una pena porque de esa manera no nos dejamos ver tal y como somos y no dejamos a la otra persona que pueda acceder y darnos todo el amor que quizás estamos deseando. Dos cosas como resumen. Lo primerísimo de todo es que todo empieza en ti. Si tú no te amas, si tú no te aceptas, nadie de afuera va a poder llenar ese vacío que tú tienes. Y muchísimas veces es como, es que yo necesito sentirme segura, es que yo necesito sentirme querida, es que yo necesito, esto lo digo mucho en consulta, pero es que la pregunta es, ¿y tú te amas? ¿Y tú confías en ti? ¿Y tú te sientes segura en ti? Para mujeres y para hombres, ¿sí? Es exactamente igual y tenemos los mismos miedos y tenemos las mismas resistencias. Entonces, lo primerísimo de todo es que te preguntes si eso que estás buscando afuera te lo das a ti, porque muchísimas veces utilizamos a las personas de afuera porque no nos atrevemos a nombrar, a aceptar que es una herida, es un dolor que tenemos dentro. Eso como primera opción, todo empieza en ti. Y lo segundo es que en una relación es importante entender que es algo que se construye de a dos y es importante atender tus necesidades, que puedas nombrar tus deseos, sí, lo que tú quieres en una relación y que también se atienda en la relación las necesidades, los deseos de la otra persona. Porque no vale si solo atendemos a una de las partes, eso no es una relación, es otra cosa, eso no es amor, es otra cosa.
Hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que te haya servido. Si hay alguna reflexión, alguna pregunta que tengas, me encantará escucharte o leerte por aquí abajo en los comentarios. Y como siempre, si le das a like, te suscribes al canal, me ayudas muchísimo a seguir compartiendo. Gracias por tu tiempo y nos vemos pronto.